Algunas conexiones son tan profundas que no comienzan con palabras, comienzan con un sentimiento, una sensación de que ya conoces a esta persona, que de alguna manera, incluso en tu primer encuentro, algo antiguo dentro de ti los recordaba. No necesitabas años, no necesitabas historias. Todo lo que se necesitó fue una mirada, un silencio, un momento, y todo cambió. Carl Jung dijo una vez que cuando dos personas se encuentran verdaderamente, ambas se transforman, no solo cambiados en la superficie, sino reorganizados a nivel del alma, porque cuando dos almas realmente se conectan, no se aferran, pero tampoco desaparecen. No importa cuán lejos se desvíen en el tiempo o el espacio, algo permanece, algo inexplicable, irrompible. Podrías perder el contacto, podrías dejar de hablar, incluso podrías convencerte de que ya se acabó. Pero entonces suena una canción, o un aroma persiste, o un sueño aleatorio trae su rostro de nuevo al centro de tu corazón. Y de repente, ahí están, no físicamente, pero inconfundiblemente presentes. No cerca, pero nunca realmente ausentes. En este video, exploraremos lo que realmente sucede cuando dos almas se conectan de verdad. A través de la lente de la sincronicidad de Carl Jung, los lazos inconscientes y el lenguaje más profundo de la psique, descubriremos por qué ciertas personas nunca te dejan, incluso cuando ya no están cerca, y por qué, en la tranquila verdad del alma, el amor nunca realmente se va. Comencemos. Hay personas que conoces que se sienten familiares antes de que se pronuncie una palabra. No es química. No es una atracción en el sentido habitual. Es algo más tranquilo, algo que vive bajo la superficie. Un reconocimiento que no tiene sentido pero se siente como verdad. Carl Jung creía que cuando dos almas realmente se conectan, no nace de la similitud o de intereses compartidos. Nace de la resonancia, del encuentro de dos mundos internos que alguna vez estuvieron separados, pero que de repente se sienten entrelazados. Cuando este tipo de conexión ocurre, no siempre se siente ruidosa o dramática. De hecho, puede ser tan sutil que casi se escapa de tu comprensión. Pero algo dentro se mueve, algo que no puedes dejar de sentir. Miras a sus ojos y sientes que tu corazón ya sabe cómo se rompen. Escuchas su voz y algo en tu sistema nervioso exhala. Te sientas en silencio con ellos y no se siente vacío. Se siente como en casa. Podrías intentar explicarlo. Podrías decirte a ti mismo que es una coincidencia o proyección, o alguna historia que te estás inventando. Pero el alma no habla en lógica, habla en sensaciones, en el calor que se extiende por tu pecho cuando entran en la habitación, en la forma en que tu cuerpo se ablanda incluso cuando tu mente está en guardia, en la manera en que todo tu ser parece susurrar finalmente. Jung llamó a este tipo de encuentro un evento psíquico, un momento en el que el inconsciente reconoce algo sagrado en otro, y cuando eso sucede, no importa cuánto tiempo hayan pasado juntos. La conexión trasciende el tiempo, no se construye, se recuerda, como si en algún lugar del profundo y oculto tejido de la existencia ya se conocieran. Y esta vida es simplemente el momento en que encuentras el camino de regreso. Por eso se siente diferente. Por eso se siente como nada que hayas sentido antes. Porque no se trata solo de quiénes son. Se trata de lo que despiertan en ti. Partes de ti que estaban dormidas. Partes de ti que no sabías que estaban esperando. Y aunque el mundo no lo entienda, aunque tú no lo entiendas, tu alma sí lo hace. Así que si alguna vez has conocido a alguien y has sentido una atracción inmediata e inquebrantable hacia esa persona, confía en ello. Si alguna vez has sentido que viste su dolor antes de que siquiera hablara,
o como si viera a través de tus defensas sin necesidad de intentarlo, no te lo estabas imaginando. Estabas experimentando una verdadera conexión de almas. Y cuando eso sucede, algo comienza que no siempre tiene un nombre, pero deja una marca que nunca se desvanece. Solo porque no estén hablando, no significa que el vínculo esté roto. Solo porque ha pasado el tiempo, no significa que la conexión se haya desvanecido. Cuando dos almas se conectan verdaderamente, dejan un hilo entre ellas, invisible a los ojos, pero inconfundible para el corazón. Carl Jung creía que los lazos profundos viven en el inconsciente, mucho después de que pensamos que se han ido. No dependen de la presencia, no necesitan interacción constante. Se mueven bajo la superficie, en sueños, en sentimientos, en repentinas oleadas de memoria que no puedes explicar. Puedes pasar días, meses, incluso años sin escuchar su voz, pero luego, sin previo aviso, lo sientes, un pensamiento, un tirón en el pecho, una sensación de que alguien en algún lugar te está recordando al mismo tiempo que tú piensas en ellos. Eso no es un accidente. Eso es un eco energético, una resonancia que permanece viva incluso cuando la relación ya no existe en el mundo físico. Es tentador descartarlo, decirte a ti mismo que solo eres nostálgico, que solo es memoria, pero el cuerpo sabe. El sistema nervioso recuerda dónde alguna vez se sintió seguro. El alma recuerda a quien una vez la despertó. Lo sientes no porque estés atrapado en el pasado, sino porque el pasado nunca terminó por completo. Sobrevive en una forma diferente. Algunas personas entran en tu vida y te tocan tan profundamente que ni siquiera el silencio puede borrar su huella. Su ausencia no se siente vacía, se siente pesado, como una presencia vuelta hacia adentro. Podrías intentar dejarlo ir. Podrías hacer todas las cosas correctas, pero de alguna manera todavía aparecen en los espacios silenciosos, y tal vez eso sea porque su energía aún está ligada a la tuya, en los lugares que aún no has sanado o liberado por completo. Jung enseñó que la distancia no corta la conexión psíquica, si acaso lo intensifica, porque sin distracción te vuelves más consciente de lo que vive en lo no visto. Un vínculo del alma no se desvanece con la ausencia, se transforma, deja de ser sobre comunicación y se convierte en vibración. Lo sientes cuando estás vulnerable, piensas en ellos cuando estás al borde de algo nuevo, no porque seas débil, sino porque ese vínculo despertó algo sagrado en ti que aún quiere ser comprendido. Y aunque se hayan ido, eso no significa que hayan dejado ir. Dejar ir no es lo mismo que olvidar. Así como extrañar a alguien no es lo mismo que necesitarlo de vuelta. A veces, dos almas permanecen conectadas porque estaban destinadas a encontrarse, a transformarse mutuamente y luego a caminar solas llevando la huella de esa transformación. Así que si aún lo sientes, incluso ahora, incluso en su silencio, confía en que no estás roto. Simplemente estás consciente. Sientes el eco de algo que fue real, y tal vez aún lo sea. Crecemos pensando que un alma gemela es la que se queda, el que nos sostiene la mano en cada tormenta, el que nos ama en todas las estaciones, el que construye un para siempre a nuestro lado. Pero a veces, un alma gemela no es la que se queda, son quienes nos despiertan. Carl Jung creía que las relaciones son espejos y las más profundas reflejan no solo quiénes somos, sino quiénes estamos convirtiéndonos. Algunas personas entran en tu vida no para caminar contigo para siempre, sino para abrir algo dentro de ti, para traer luz a una parte de ti que había estado dormida durante mucho tiempo. Estos son los que te sacuden sin tocarte, quien dice algo que nunca has olvidado, que entran en un momento en el que ni siquiera sabías que estabas buscando
y se van cuando pensabas que finalmente habías encontrado lo que necesitabas. Y sin embargo, en realidad no se van. Se convierten en parte de tu paisaje interno, parte de tu historia, parte de la forma en que ahora amas, hablas, confías, proteges y te entregas. Puede que solo los hayas conocido por poco tiempo. Quizás el momento no era el adecuado. Tal vez ambos estaban demasiado heridos, demasiado jóvenes, demasiado asustados, pero nada de eso borra el impacto. Porque lo que importa en una conexión de almas no es la longitud, es la profundidad. Es la manera en que vieron a través de tus defensas sin que tuvieras que explicar. Es la manera en que te recordaron una versión de ti mismo que aún no habías conocido, pero que siempre estabas destinado a convertirte. Jung diría que despertaron tu inconsciente, invitaron a tu sombra a salir, te obligaron a confrontar partes de ti mismo que habrías mantenido enterradas si no fuera por su presencia. Y eso no es un fracaso, eso es transformación. Ese es el trabajo que solo un alma gemela puede hacer. No arreglándote, no salvándote, sino reflejándote todo lo que eres capaz de hacer cuando dejas de esconderte de tu propia luz. Es natural querer que se queden, querer que ese tipo de conexión dure para siempre, pero a veces su papel nunca fue permanente. Se encendió para despertarte, para encender tu alma, romperte para que pudieras reconstruirte como alguien completo. Y si aún sientes tristeza por su ausencia, está bien. No significa que no estés sanado, significa que has cambiado. Y el verdadero cambio siempre lleva una sombra de anhelo, una ternura por quien abrió la puerta, incluso si no pudo cruzarla contigo. Así que si alguien llegó a tu vida y te hizo sentir visto de una manera que nadie más lo ha hecho, si su presencia despertó algo antiguo y verdadero en ti, confía en que estaban destinados a llegar, incluso si nunca estuvieron destinados a quedarse. Una verdadera conexión de almas no se congela cuando termina el contacto. Se transforma, evoluciona, se convierte en algo más tranquilo pero igual de real. Puede que ya no hables, puede que no sepas dónde están, qué están haciendo, en quiénes se han convertido. Pero una parte de ti aún lo siente, como música sonando suavemente en otra habitación. A veces te despiertas pensando en ellos, sin razón alguna. A veces su nombre te cruza por la mente como una brisa que no esperabas. A veces lo sientes cuando ni siquiera estás mirando. Carl Jung creía que los lazos energéticos no están limitados por el tiempo o el espacio. Pertenecen a la psique, al inconsciente, a la parte de nosotros que sueña en símbolos y recuerda sin memoria. Cuando dos almas se conectan verdaderamente, su energía deja una huella. No de una manera romantizada y obsesiva, sino en la tranquila verdad de la resonancia. Un zumbido, una frecuencia, una vibración compartida que no necesita actualizaciones ni conversación para existir. Podrías pensar que has seguido adelante, te has curado, has dejado ir, pero sanar no significa olvidar. Dejar ir no significa borrar. Simplemente significa que el vínculo ha pasado de la presencia a la esencia. Ahora llevas una parte de ellos contigo. En cómo entiendes a los demás, en cómo hablas con más suavidad, en cómo proteges tu corazón, en cómo has aprendido a escucharte a ti mismo, porque ellos alguna vez escucharon algo en ti antes de que tú pudieras. Y tal vez ellos también han cambiado. Tal vez todavía te sientan en momentos aleatorios. Tal vez no entiendan por qué una parte de ellos se siente en calma cuando suena una cierta canción, o por qué su pecho se aprieta al mencionar tu nombre. Tal vez ya no hablen de ti.
Pero eso no significa que no te recuerden. Eso no significa que la conexión haya muerto. Porque las conexiones del alma no se tratan de proximidad, se trata de presencia. Y la presencia no siempre necesita una voz. A veces, la presencia se siente en la pausa, en el momento en que te vuelves hacia la ventana y sientes que alguien, en algún lugar, está haciendo lo mismo. En la quietud que te recuerda que alguna vez se encontraron profundamente y que ese tipo de encuentro nunca desaparece por completo. Así que, no importa cuán lejos estén, no importa cuánto tiempo haya pasado, confía en lo que sientes. No porque necesites volver, sino porque el vínculo entre dos almas despiertas no pide contacto constante. Simplemente pide ser honrado, silenciosamente, suavemente, con gratitud por lo que fue y paz por donde ahora vive dentro de ti. El alma no habla en lógica, no habla en explicaciones, ni razones, ni palabras cuidadosamente elaboradas. Habla en sensaciones, en la quietud, en la forma en que tu pecho se ablanda cuando estás cerca de alguien que te entiende sin hacer preguntas. Habla en presencia, en cómo te sientas a su lado en silencio y de alguna manera te sientes más escuchado que en cualquier conversación que hayas tenido. Carl Jung creía que cuando dos mentes inconscientes resuenan, se crea un campo compartido. Algo no dicho, algo sagrado, una especie de comunión que ocurre por debajo del lenguaje. Y cuando esto sucede entre dos almas, cambia la forma en que experimentas la conexión para siempre. Te das cuenta de que ser visto no siempre significa que te pregunten sobre tu día. A veces, es una mirada que dice, lo sé. Es un toque que dice, te siento. Es una energía que te sostiene sin necesidad de sostener nada en absoluto. Con esa persona, no necesitas actuar. No necesitas explicar tu estado de ánimo, tus heridas, tu suavidad, tu silencio. No intentan arreglarte. Simplemente se sientan contigo. Y en su presencia, tu sistema nervioso deja de luchar. Tu corazón se calma. Tu alma exhala, porque finalmente se siente seguro. Este tipo de presencia es rara, no se puede falsificar, no se puede forzar. Es algo que sucede cuando dos personas dejan caer sus máscaras y permiten que sus verdaderos yo salgan a la superficie. No siempre es dramático. A veces es sutil, incluso fácil de pasar por alto, pero una vez que lo has sentido, nunca lo olvidas, porque el cuerpo recuerda, y también lo hace el alma. Podrías encontrarte deseándolo mucho después de que se haya ido. No a la persona, sino al sentimiento, la claridad, la calidez, la simplicidad de estar con alguien que no necesitaba un mapa para encontrar tu corazón. Y ese anhelo no es debilidad, es un recuerdo de verdad, de lo que se siente al ser verdaderamente reflejado. No solo entendido, sino conocido. No solo amado, sino encontrado. Así que, si alguna vez has sentido ese tipo de conexión, donde la presencia decía más que las palabras jamás podrían, confía en que fue real. No necesitaba ser lógico, no necesitaba durar para siempre, simplemente necesitaba suceder, porque en ese momento, tu alma recordó lo que significa ser abrazado sin que te pidan explicaciones. Dejar ir no siempre significa perder el vínculo. Simplemente significa que has dejado de intentar mantenerlo de la manera en que existía antes. Cuando dos almas se conectan verdaderamente, esa conexión no muere cuando la relación cambia. No desaparece porque haya distancia, silencio o tiempo. Se suaviza, se profundiza, se mueve hacia adentro y eventualmente se convierte en un hilo silencioso en tu vida, ya no tirando, ya no doliendo, pero aún presente. Carl Jung entendió que algunas de nuestras conexiones más poderosas
no están destinadas a ser permanentes en forma, sino eternas en significado. Algunas personas llegan a tu vida no para quedarse, sino para despertar algo, caminar a tu lado el tiempo suficiente para que recuerdes una verdad que habías olvidado. Y una vez que esa verdad vive dentro de ti, la persona ya no necesita estar. Lo que vinieron a dar, ya lo dieron. Y lo que viniste a aprender, ya lo llevas contigo. Dejar ir, entonces, no es traición, es gracia. Es mirar el vínculo y decir, ya no necesito aferrarme a esto para que haya tenido importancia. Puedo liberarte con amor. Puedo agradecerte por el espejo que me mostraste. Puedo desearte lo mejor, incluso mientras me alejo. Puede que aún pienses en ellos, puede que aún lo sientas en ciertos momentos, ciertas canciones, ciertos lugares. Está bien. No necesitas cerrar la puerta a los recuerdos para avanzar. No necesitas olvidar a alguien para liberarte. Solo necesitas dejar de esperar que regresen y terminen una historia que siempre estuvo destinada a terminar. Dejar ir no es la ausencia de amor, es la presencia de uno mismo. Es elegir la paz sobre el anhelo, la realidad sobre la fantasía, integridad sobre espera. Y cuando finalmente puedes hacerlo no por amargura, sino por claridad, es cuando el vínculo se convierte en algo sagrado, algo que ya no duele, algo que simplemente es. Así que si has estado aferrándote a un alma que una vez conociste profundamente, preguntándote cuándo dejará de faltar, deja que esto sea tu respuesta. No necesitas borrar el vínculo, solo necesitas soltar el peso. Y en esa liberación, haces espacio para ti mismo, por tu futuro, por un nuevo tipo de amor, uno que permanezca, no solo en espíritu, sino en presencia. No todas las conexiones están destinadas a quedarse en tu vida, pero aquellos que realmente tocan tu alma nunca se van del todo. Se transforman, evolucionan, se convierten en parte de quien eres. Carl Jung creía que cuando dos almas se encuentran con profundidad y verdad, el encuentro deja una marca permanente en el inconsciente. No importa cuán breve fue el momento, lo que importa es cuán profundamente te conmovió, qué tan claramente te recordó quién eres. Así que si alguien llegó a tu vida y te hizo sentir algo que nadie más podría, confía en eso. No te lo estabas imaginando. Y no necesitas seguir volviendo atrás para mantenerlo real. Algunas conexiones están completas incluso si están incompletas. Algunas personas están destinadas a quedarse no en tus días, sino en tu profundidad. Y eso no hace que el vínculo sea menos hermoso, lo hace sagrado. Puedes seguir adelante y aún así llevar amor. Puedes dejarlo ir y aún recordar con ternura. Puedes seguir convirtiéndote en quien estás destinado a ser sin necesidad de aferrarte a quien te ayudó a comenzar. Porque cuando dos almas realmente se conectan, el hilo no se rompe. Simplemente se afloja, permitiendo que cada persona camine su camino con un tipo de conocimiento más tranquilo. Saber que dice, nos encontramos por una razón. Y esa razón sigue viva, incluso en el silencio. Si este mensaje te llegó en el momento adecuado, confía en que era para ti. Y si conoces a alguien que aún siente el eco de un vínculo que ha tenido que soltar, compártelo con ellos. Podría ser el recordatorio que necesitan para elegir la paz, no porque la conexión no fuera real, sino porque sí lo fue. Y eso, en sí mismo, es suficiente.